Ok, ok, Dios les bendiga hermanos en esta tarde. Estamos una vez más aquí, lo prometido es deuda. Damos gracias a Dios que nos da la bendición de poder entrar otra vez hasta su hogar, hasta su casa. Gracias por dejarnos entrar y queremos orar para que usted sea bendecido esta tarde, hermanos. Queremos tocar un tema muy importante que tiene que ver con la familia. Pero antes quisiera que oráramos al Señor para que sea el Señor hablando a nuestros corazones. Cierra tus ojos y oremos a Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos esta tarde dándote gracias, Señor. Tu infinito amor y tu gracia nos sustentan cada día. Oramos agradeciéndole porque nos da la hermosa bendición de poder estar una vez más, Señor, congregados en tu nombre, Dios, para juntos aprender de tu palabra, para juntos escuchar, recibir ese consejo de tu palabra que llega a nuestros corazones, Dios. Oramos para que su Espíritu Santo, Señor, lleve esa palabra a cada corazón, a cada mente, traiga consuelo, edificación, traiga fortaleza, traiga restauración, sanidad y traiga ese ánimo que se necesita cada día para poder seguir creyendo, confiando y caminando, Señor, en tu perfecta voluntad. Le pedimos, Señor, que sea usted tocando los corazones y hablándonos a través de su santa, de tu bendita palabra, Dios. Sé perfectamente que su palabra no regresa vacía, Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús esta tarde, Dios, que su palabra llegará a esos corazones, esas mentes, esos hogares, esas familias, y será de bendición a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas que pueden ver esta predicación. Bendígueles, bendiga su hogar, sus vidas, bendiga sus matrimonios, sus familias. Derrama bendiciones abundantes sobre sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús le pedimos todo esto creyendo, confiando, Padre, que todas las veces que nosotros clamamos tu nombre, nuestras oraciones son escuchadas, Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy se titula Asumiendo responsabilidades en la salvación de nuestras familias. Yo siempre he creído, hermanos, que la voluntad de Dios siempre es bendecir la familia. Incluso la primera institución que Dios creó fue la familia. No creó la iglesia, no creó el gobierno humano, las autoridades, sino que creó la familia. ¿Ok? Entonces, para Dios la familia es tan importante, tanto así que Él llama a su iglesia la familia de Dios. Entonces, la familia para el Señor siempre nos ha enseñado con su palabra que para Dios la familia es algo muy importante para Él. Él ama a las familias, Él ama a los hogares y Él quiere salvar a las familias. Pero déjame decirte algo, nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios para con nuestras familias, para que nuestras familias puedan venir a la presencia de mi Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor y poder alcanzar salvación de sus almas. Nosotros los cristianos y todos los que son cabezas de hogares tenemos la responsabilidad de poner nuestro granito de arena en la salvación de nuestras familias. Es algo que nunca debemos pasar por alto, porque a veces, hermanos, se han visto muchos casos y son muy tristes de padres de familias, de personas que están sirviendo a Dios en las iglesias y han descuidado a sus familias. Yo creo que necesitamos empezar nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, empezarla en nuestro hogar, en nuestras familias. Por eso es que hoy vamos a tocar ese tema, asumiendo responsabilidades en la salvación de nuestras familias. ¿Qué te quiero decir? Dios pone de su voluntad, Dios pone lo que Él debe de poner, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. La salvación de nuestras familias no viene porque sí, por así, no. Tenemos que hacer nosotros algo para llevar a nuestras familias a los pies de Cristo para que sean sanados y sean salvos por la gracia
de Dios. El pasaje que leemos ahora es Primera de Corintios capítulo 7. Vamos a leer del versículo 2 en adelante, pero yo quisiera leerte algo que encontré en internet y me llamó la atención, ¿sabe? Fue una carta que se escribió casualmente el 9 de noviembre del 2015. Y fue una carta, hermanos, que escribió un joven que fue sentenciado a muerte por haber cometido muchos crímenes. Y este joven dice la carta que cuando antes de ser ejecutado, el muchacho un día antes de ser llevado a pagar por sus delitos, dice que este muchacho le dijo al guarda que estaba ahí en la celda cuidándolo, le dijo que le consiguiera un papel y un lápiz. Él quería escribirle una carta a su mamá. Yo estaba leyendo todo lo que el joven escribió y déjeme decirle que sí impactó mucho. Me impactó mucho. Yo quisiera que usted preste atención en esto. Le voy a decir por qué. Porque nosotros, los adultos, muchas veces no nos damos cuenta cuánta influencia hacemos en las demás personas. Hay muchas personas a tu alrededor, pueden ser tus hijos, puede ser tu esposa, pueden ser tus nietos, tus sobrinos, o qué sé yo, gente que con tus acciones, con tu fe, con tu servicio a Dios, con tu dedicación al Señor, tú vas influenciando sus vidas y tarde que temprano ellos van a querer vivir y experimentar lo que tú vives. Pero de igual manera pasa cuando nosotros los cristianos o los seres humanos en general empezamos a hacer cosas negativas delante de la presencia de nuestras familias. Entonces los niños se van creyendo que lo que están viendo es lo correcto. Quiero leerte un poco de lo que escribió este muchacho. Pon atención a lo que dice esto. Dice: madre, creo que si hubiera más justicia en esta tierra, dice el joven, ¿verdad?, tanto tú como yo deberíamos ser ejecutados. Imagínense que usted como padre de familia, su hijo, faltando casi 24 horas para pagar con su vida por sus delitos, por los crímenes que cometió, que 24 horas antes de ser ejecutado le envíe esta carta a usted cómo se sentiría. Yo sé que usted me va a decir, no, sería un dolor muy grande, muy fuerte. Eso es lo que Cristo quiere que usted y yo entendamos en esta tarde. Ayer hablábamos que lo que sembramos lo cosechamos, que podemos tener un futuro glorioso, un futuro bendecido, próspero en Cristo Jesús, o un futuro en derrota, en fracaso y en muerte si nosotros decidimos mal. Entonces, todas estas cosas, estas historias que son reales, esto no es de un libro de ciencia ficción, esto fue real, nos enseñan a nosotros la necesidad, ¿ok?, de preocuparnos por el presente y por el futuro y por la eternidad de nuestras familias. Nos enseñan a nosotros la necesidad de ser nosotros los que portemos esa gracia de Dios para llevarlas a nuestras familias y tomar decisiones correctas en nuestras vidas para que nuestras familias sean alcanzadas por la gracia de Dios. Mira lo que sigue diciendo. Dice, tú eres tan culpable. Mira lo que dice. Esto es impactante, hermanos. Dice, tú eres tan culpable como yo de mi miserable vida. Él llamaba a su vida miserable. ¿Por qué razón? Porque era una vida que él nunca pudo hacer las cosas bien. Pero sigue leyendo. Nunca me instruiste, dice el joven. No me diste ningún ejemplo bueno en de tu vida. Qué triste. Siempre encubría lo malo que yo hacía. Qué triste. Desde mi niñez fuiste cómplices conmigo en todas mis malas decisiones. Imagínese usted que estuviera usted en el lugar de ese padre, de esa madre, y que le llegue esa carta y le digan, señor, señora, mañana ejecutan a su hijo y lo van a ejecutar porque cometió estos delitos y le mandó esta carta. Y en esta carta usted lee esto, ¿cómo se sentiría? Hay un refrán que dice, estimado hermano, amigo que me escuchas, que me ves por internet, hay un refrán que dice que es mejor prevenir que lamentar.
Los que hemos tenido padres extraordinarios, yo tuve la bendición de tener unos padres maravillosos, mi viejita, maravillosa mi viejita. Aprendimos tantas cosas buenas de ellos, muchísimas cosas buenas. Ellos son así como una enciclopedia abierta de enseñanza para nosotros, ¿no? Pero una de las cosas que pude aprender yo de mi madre y lo compartí con una sobrina mía un día después de que ella falleció, es que mi mamá tenía un corazón tan bueno que nunca le hacía mal a nadie. Entonces, cuando tenemos una persona así que nos está dando ese ejemplo y nos está instando a hacer cosas buenas, nosotros tenemos que aprender de ellos eso. Pero cuando el corazón de unos padres, de unos tutores, de personas adultas, están respaldando, están justificando, están argumentando, están apoyando, están llevando el pecado a su casa, yo creo que no pueden tener la satisfacción en su corazón de poder ver a sus hijos crecer sanamente. Porque según el ambiente en que los hijos crezcan y según el ejemplo que reciben de sus padres y según la herencia espiritual que nosotros le dejemos a nuestros hijos, ellos se van a conducir en la sociedad y delante de nuestro Padre Celestial. Sigue leyendo, mira lo que dice así. Dice, a mi padre, dice, lo echaste fuera de la casa solo porque quiso corregirme. Imagínense que el papá quiso corregir la mala conducta de su hijo y la mamá se opuso a su esposo y lo echó de su casa para que no corrigiera a su hijo. ¿Y cómo acabó todo? Hermano, no encubras el pecado de tus hijos, corrígelos. Dice la palabra del Señor que el que no disciplina a su hijo es porque no lo ama. Tienes que corregir a tu hijo desde su niñez. Tienes que instruirlo. Bueno, todo eso vamos a tocar unos 5 o 6 puntos con la Biblia hoy para que miremos qué podemos hacer nosotros para ayudar, para que nuestros hijos, sus familias, nuestra familia puedan conocer a Jesús y ser salvos. Termina diciendo así: gracias, Madre, por darme la vida. Y gracias también por ayudarme a perderla. Atentamente, tu hijo, el delincuente. Usted se imagina si esta señora tenía un poquito de sensibilidad en su corazón, cómo sintió al leer esa carta de su hijo. Yo no sé cuántas veces las personas quieren regresar el tiempo para hacer las cosas diferentes. Hay muchas personas que dicen, quisiera regresar el tiempo para tomar decisiones mejores, para hacer cosas mejores. Yo creo que el tiempo ya no podemos regresarlo, el tiempo ya pasó, pero algo que sí podemos hacer es hacer cambios en nuestras vidas hoy que tenemos la esperanza de ser transformados a través de Cristo Jesús. Tú puedes crear un futuro mejor para ti y tu familia si empiezas a tomar decisiones correctas en tus vidas. Si tomas decisiones correctas en tu vida, tú vas a hacer un futuro mejor que un presente que estás viviendo ahorita. Quiero que leamos, vaya conmigo, Primera de Corintios en el capítulo 7, versículo 12. Quiero que leamos, pero quiero que lo lea de una manera pausada para que podamos entender lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en Corinto. Dice así el versículo 12. Y a los demás yo digo, dice Pablo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Importante. Normalmente pasa esto, el Señor en su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, advierte y en cierta forma prohíbe a los hijos de Dios casarse con una persona que no sea cristiana. ¿Por qué razón? Porque cuando un cristiano o una cristiana se casa con una persona que no es cristiano, esa persona tiene la posibilidad, el cristiano, del más del 70% de apartarse de los caminos de Dios por hacer la voluntad de su pareja, de su esposo o de su esposa.
Entonces, nuestro Dios dice en su palabra que no debe haber ninguna unión entre el creyente y el incrédulo. Pero bueno, si la persona ya está casado, dice que no le abandone siempre y cuando su pareja consiente vivir con él. Versículo que sigue, el 13, dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Es lo contrario. Dice el 14, y lo que quiero que usted preste atención. Porque la primer cosa que usted tiene que hacer, preste atención, la primera responsabilidad que usted tiene que hacer en su vida para que su familia venga al conocimiento de la verdad y ser salvo, es que usted como padre de familia, usted le abra el corazón a Cristo Jesús. ¿Qué te quiero decir? La salvación de nuestras familias, ¿okay?, por promesas, que como dice Hechos 16:31, cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ayer hablábamos de Noé. También vemos el caso de Lot, que Dios salvó toda su familia. Ahora, el primer punto que tenemos que tomar en consideración nosotros, que es una responsabilidad de nosotros para que nuestra familia sea salva, es que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Cristo Jesús. Las promesas que el Señor hace en Hechos 16:31 no son posibles, no son efectivas en una familia cuando la cabeza del hogar no se ha convertido a Cristo Jesús. Entonces se necesita primeramente que usted como cabeza de hogar, si usted ama a su familia y aún no ha abierto su corazón a Cristo Jesús, si usted anhela y desea que la eternidad de su familia y la suya sea con Cristo Jesús, empiece por entender lo siguiente. Usted necesita, mire, urgentemente necesita abrir su corazón a Cristo Jesús. En el momento que usted abre su corazón a Cristo Jesús, la promesa de que va a ser salvo usted y su familia se activa inmediatamente. Si no hay esa conversión genuina a Cristo Jesús, esa promesa no se puede activar, porque dice: cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Mira, sigamos leyendo, estamos en el 14. Dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Escuche. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Desde el momento de que uno de las parejas, uno de los líderes del hogar, acepta, abre su corazón a Cristo Jesús, en ese momento su familia, aunque no hayan aceptado a Cristo, ya no son considerados inmundos delante de Dios, sino santos. Voy a explicar algo muy importante. La palabra santo no significa que ya son salvos, no, sino que ellos ya están en la promesa de que Dios va a hacer llamamiento a ellos para que ellos vengan a Cristo Jesús. Ya la familia está en la promesa de que van a ser cubiertos con la sangre de Cristo, que cada vez que usted ore por su familia, sus oraciones van a ser escuchadas en los cielos. Dios va a proteger, Dios va a guardar, Dios va a bendecir, Dios va a proveer y Dios va a enviar una oportunidad de salvación a su familia. ¿Okay? Digo esto ¿por qué? Porque hay personas que piensan que porque su esposa o su esposo son cristianos, piensan que ellos también se van a ir en ese mismo decisión de los padres. No, la salvación es una decisión personal. Eso no depende de lo que de mi papá o mi mamá hagan o dejen de hacer por mí en relación a tomar una decisión para aceptar a Jesús. Yo tengo que tomar esa decisión para aceptar a Cristo y para que mi alma sea salva. Pero sin embargo, mire qué bonito es, con uno del matrimonio, con uno que esté firme en los caminos de Dios. Yo no estoy hablando de que cambie de religión. Yo estoy hablando que abra su corazón a Cristo y tenga una conversión genuina a Cristo. Sea un cristiano convertido de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Que su corazón, su alma, su mente haya sido renovada y transformada por la gracia de Dios.
y físicamente, exteriormente, lo podamos mostrar a la sociedad, a las familias, por medio de nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestro temor a Dios. Porque si nosotros siendo cristianos no mostramos temor hacia Dios delante de nuestras familias, no tenemos autoridad ni moral ni espiritual para poder hablarle de Jesucristo a nuestras familias. Entonces es muy importante entender eso. Ya sus hijos, ya su familia, porque usted cree en Cristo Jesús. Yo no, mire, voy a hacer énfasis porque yo quiero, hay mucha gente que tiene conceptos equivocados. Tienen conceptos raros, creen que porque van a una iglesia ya son cristianos. No, entiéndame que no. Ser cristiano es abrir tu corazón a Cristo para recibirlo como tu Señor y Salvador. Ok, una vez que Cristo entró a tu corazón, hay una transformación visible en tu vida. Tu corazón ama la presencia de Dios, ama servir a Dios, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Aprendes a conocer la voluntad de Dios y aprende a apartarse de todo aquello que no le agradan a Dios. Cuando hay una conversión genuina, nuestros frutos, nuestra conducta, incluso hasta nuestra manera de vestir, nuestro tono de hablar, todo es transformado por la gracia de Dios. Entonces, en ese momento, tu familia deja de ser inmundo y están bajo las promesas de Dios. Sé que todos queremos eso, pero yo te voy a explicar algo. Se necesita que tú tomes la decisión por tu familia. Si tú amas tu familia, tienes que entregar tu corazón a Cristo y permanecer firmes y fieles en esa promesa, porque el que lo dijo es fiel y verdadero. Dice, estamos en el 14, dice, el 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabe tú, oh mujer? Mira la pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Qué sabe tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿Cómo es que una mujer va a ser salvo a su marido? Mira, la única forma es que el marido vea el buen testimonio de su esposa. ¿Ok? Yo voy a darte un testimonio que pasó con una familia judía, un judío, bueno, era judío él. Este judío vino aquí a los Estados Unidos y se casó con una americana que era cristiana. O sea, los judíos es una religión, el cristianismo es otra religión. Y esta hermana empezó a estudiar la Biblia con el judío. Y sucedió que lo llevó a la iglesia. Y con el tiempo este judío se convirtió a Cristo Jesús. Ya era un judío mesiánico. Cuando los papás se dieron cuenta que él se había convertido a Cristo, los que estaban en Israel, una de las frases que dijo su papá, porque el sistema de gobierno en las familias en Israel es patriarcal. O sea, el papá dice todo lo que se va a hacer y todo el mundo se sujeta. El papá dijo estas palabras: desde que mi hijo conoció a Jesús, yo perdí a mi hijo está muerto para mí. Imagínense qué tremendo delito es. Qué tremendo delito es abrir el corazón a Jesucristo. Qué ignorancia más grande en los seres humanos. Escuché a una persona ya en mi país que dijo estas palabras. Estábamos evangelizando a su esposo, que era alcohólico, y dijo estas palabras: yo prefiero tener a mi esposo siendo un alcohólico y no siendo cristiano. Qué ignorancia más grande la gente, ¿verdad? Y sucedió que este hermano empezó a vivir el cristianismo, pero empezó a vivirlo conforme al ejemplo de Jesús. Entendió la idea. Y pasaron los meses, los años, muchos años, y en cierta ocasión dijeron la familia: vamos a ir a visitar a nuestros padres a Israel. Fueron a Israel, llegaron a Israel, hicieron una cena entre todos. El papá se puso en pie y le dijo: mi hijo, yo quiero que tú nos hables acerca de Jesús, el Mesías de Israel. Y el hijo convertido empezó a hablarle de Jesucristo. En ese mismo momento el papá dice: yo y toda mi casa queremos aceptar a Jesucristo. El hijo, pues imagínense qué contento, pero pasaron muchos años. Yo le cuento la historia a usted en 3 minutos, pero pasaron muchos años. Y entonces, bueno, el hijo les hizo la oración y los guió a aceptar a Jesús. Cuando terminó todo, el hijo le preguntó al papá: padre, ¿por qué tomaste la decisión? Y el padre le dijo: desde que tú me hablaste de Jesucristo y me hablaste del amor de Cristo, me hablaste que Él murió por nosotros en la cruz,
yo quise ver en tu vida si era cierto que lo que estabas hablando era una realidad. Porque si Jesús murió verdaderamente en la cruz por nosotros, tiene que haber un efecto en nuestra vida. Y han pasado los años y cada día yo miro más y más el amor de Cristo manifestándose en tu corazón y a través de tu corazón. Cuando Pablo dice que, oh tu mujer, que tú sabes que puedes hacer salvo a tu marido, a eso se refiere. Cuando la mujer que es cristiana se somete a Dios y respeta a su esposo y hace lo que la palabra de Dios dice, da buen testimonio, eso es casi como el 40% de la victoria sobre la salvación de nuestras familias. ¿Por qué razón? Porque estás predicando el evangelio con tu vida, con el testimonio. Entonces, muchas personas esperan de nosotros ver ese testimonio en nuestro hogar. Muchos padres, muchos hijos, muchos primos, sobrinos y toda la familia que está a nuestro alrededor quieren ver ese cambio en nosotros para ellos tomar esa decisión. Así que tú dirás si vale la pena el sacrificio. Usted piénselo bien si vale la pena el sacrificio de esforzarse en la gracia de Dios, si vale la pena serle fiel a Jesucristo bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier necesidad, si con eso vas a guiar a tu familia a los pies de Jesús para que sean salvos. Es una decisión que tienes que tomar. Yo cuando acepté a Jesús, yo saqué el numerito, yo miré si valía la pena o no. ¿Y qué crees, hermano? Vale la pena. Después de 28 años vale la pena. Creo que sí vale la pena. Entonces, esforzarte para, en la gracia de Dios, caminar en la voluntad de Dios para que la promesa de salvación para nuestras familias se cumpla tarde que temprano, creo que sí vale la pena. Piénsalo bien lo que estás haciendo y las decisiones que estás tomando en tu vida, porque eso van a guiar a tu familia a Jesucristo o lo van a alejar de Cristo Jesús. Sigo leyendo. Dice, estamos en el 16. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos que la primer cosa que tenemos que hacer nosotros en nuestra responsabilidad para la salvación de nuestras familias es aceptar a Jesucristo y caminar firme en la voluntad de Dios. Recuerda lo que te voy a decir. Tu testimonio, tu fe genuina o no genuina va a causar un impacto, una influencia positiva o negativa en tu familia. Entonces depende de cómo tú lo estás viviendo, así va a ser la influencia y el impacto en tu familia. Entonces ahí empieza la responsabilidad. No pensemos, hermanos, que solo por orar y orar las cosas van a ocurrir. No, no va a pasar así. Dios quiere llevar el evangelio a nuestras familias y lo quiere hacer a través de nuestras vidas. Que nuestros familiares puedan ver, entender el evangelio, no con palabras, sino con nuestro testimonio. Entonces de ahí depende, de ahí empieza y depende nuestra responsabilidad para que nuestra familia venga a los pies de Cristo Jesús. Quiero que leamos ahí donde está y también Efesios capítulo 5, versículos 6 al 13. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, es que nosotros no podemos no traiga el pecado a su casa, no argumente el pecado, no apoye el pecado en su casa. Como un hijo de Dios, como una hija de Dios, no permitas, en cuanto dependa de usted por amor a su familia, por un presente bendecido y por un futuro eterno con Cristo Jesús, no permitas el pecado en tu familia. ¿Ok? Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 6 en adelante. Nadie os engañe, habla Pablo también, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay hijos de obediencia y hijos de desobediencia, y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ok. 7. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor.
andad como hijos de luz. El versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y el 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La siguiente cosa que tenemos que hacer nosotros es no permitir el pecado en nuestra casa. Si tú tienes la autoridad de parar eso, párelo. Honre a Dios en su hogar. Honre a Dios en su familia. Honre a Cristo en las decisiones de su hogar. Si usted honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted. Pero si usted está permitiendo que la maldad del pecado llegue a su casa y usted lo puede parar y no lo quiere hacer, usted está deshonrando a Dios. Y al deshonrar a Dios, los problemas, la ira de Dios vienen sobre los hijos de desobediencia. Voy a darte otro testimonio. Yo sé que este personaje que yo le voy a contar, ustedes lo conocen o al menos sabemos quién es. Es este boxeador que se llama Oscar de la Hoya. Sabemos quién es. Una vez escuché el testimonio de él y me impactó mucho, ¿sabe? Porque en el testimonio dice que él, todo el tiempo, desde su juventud hasta la fecha, dice que él era un alcohólico y un drogadicto, dice, sin control. Y la señora que estaba entrevistándolo dice, ¿a partir de cuándo tú te hiciste un alcohólico? Dice él que cuando él estaba pequeño, dice que llegaban sus tíos a la casa. Dice que la refrigeradora en su casa todo el tiempo había cerveza. Todo el tiempo. Nunca estaba sin cerveza. Podía faltar la comida, pero la cerveza nunca faltaba. Cuando llegaba la familia, que el primo, que el tío, que el conocido, el papá siempre le decía, Oscarcito, váyase al refri y tráigase 2 cervezas. Y era un niño. Y dice él que él iba, abría la cerveza y se probaba, se echaba su traguito de cerveza. Y tanto traguito se echó que se convirtió en alcohólico. Cuando traemos el pecado a la casa, le estamos abriendo las puertas a las familias para que sean personas de mal y no personas de bien. Mire, no importa lo que el primo, lo que el tío, lo que el abuelo, lo que quien quiera diga. ¿Okay? Usted siempre preocúpese por su familia. No trate de agradar a la gente que lo visita en su casa. Trate de agradar a Dios. Trate de honrar a Jesucristo en su casa. Lleve a Cristo a su hogar. Preséntele a su familia a Jesucristo. Limpiar la casa de toda contaminación espiritual. Yo sé que la cultura y las costumbres de nuestros países es esa, que cuando la gente llega, pues queremos atenderlo bien y en eso está, en ese afán podemos cometer muchísimos errores. Tenemos que tomar decisiones muy sabias en nuestra vida. Está bien que reciba la visita con los brazos abiertos. Está bien que tenga algo para ofrecerle, pero que ese algo no sea una cerveza, que ese algo no sea algo que va a promover una adicción y que eso va a darle a sus hijos una enseñanza como que si eso está bien. Después de haber aceptado a Cristo y permanecer firmes en la fe, limpie, purifique su casa para que Cristo sea el Señor de su hogar. ¿Okay? Que todo lo que se oiga y se vea en su casa sean las cosas de Dios. Porque de esa manera usted le va a ir mostrando a sus hijos el camino correcto hacia la salvación. Y ese camino se llama Cristo Jesús. Otra cosa que quiero que leamos en primera de Samuel capítulo 2. Otra cosa muy importante que debemos tener muy en cuenta, hermanos, es que nosotros no debemos de tapar el pecado de nuestros hijos. Primera de Samuel capítulo 2. Quiero que lo leamos ahí. Nunca argumente el pecado, nunca encubra el pecado de los hijos. No funciona así. Les dije anteriormente, hermanos, capítulo 2, versículo 12 de Primera de Samuel. Le dije anteriormente que cuando nosotros, los que son padres y los que tienen autoridad sobre personas,
no corregimos a los hijos, les estamos haciendo un mal. La palabra de Dios en Proverbios dice eso, que el que no corrige, el que no disciplina a sus hijos porque no lo ama. Si usted ama a sus hijos, corríjalos, disciplínelos, enséñelos desde pequeño, para que cuando estén grandes no les den un quebradero de cabeza. Y algo peor, si se llega a morir sin Cristo, usted sabe perfectamente que la salvación, el Salvador, se llama Cristo Jesús. ¿Ok? Nadie se salva por ser buena persona, por ser educado, respetuoso, trabajador o algo parecido. La salvación viene de Cristo el Señor. Entonces es muy importante, hermanos, no solamente que usted esté firme en la fe, no solamente de que limpie su casa del pecado, sino que también usted corrija y discipline a sus hijos cuando ellos cometan errores. Y es lo que dice Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12 en adelante, la historia de Elí y sus hijos. Y es lo que pasa. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Mire, Elí era un sacerdote de Israel y los hijos también. El problema que estaba pasando ahí, ¿sabe cuál era? Que Elí sabía que los hijos estaban cometiendo barbaridades en el templo. Llegaba al extremo de la barbaridad, que abusaban de las mujeres que iban a orar al templo. Y Elí sabía el pecado de los hijos y Elí volteaba la cara para otro lado. Eso le costó a Elí no solamente su ministerio, sino que también su vida y la vida de sus hijos. Porque le voy a explicar algo muy importante, hermano. Lo he dicho varias veces yo predicando aquí. Dios ama al hombre, al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Déjame decirte algo muy importante. Como hijos de Dios, Dios siempre va a estar hablando a nuestras vidas. Nos va a estar tocando las puertas del corazón y a ver para que reaccionemos, porque cuando Dios nos habla es porque algo quiere que prestemos atención, algo puede pasar. Entonces debemos de ser prudentes para escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica. Miren lo que dice. Dice, y no tenían, dice 12, los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová, o sea, no les importaba. El versículo 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía al silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado, el sacerdote. Todo esto usted puede leer en su casa desde el versículo 2. Entonces se va a dar cuenta lo malo que se portó Elí como papá, como padre. Y no solamente eso, el problema es que Elí era un sacerdote. Vamos a ponerlo desde un punto de vista diferente. Veámoslo desde un punto de vista como que si Elí hoy en día fuera un pastor, fuera un líder en una iglesia. Y ese pastor está viendo que sus hijos están haciendo cosas malas. Y en vez de reprenderlos, en vez de disciplinarlos, en vez de corregirle, de llamar la atención, Elí volteaba la cara hacia el otro lado. Le dije anteriormente, esto trajo una consecuencia tan grave en la familia de Elí, que no solamente Elí perdió su vida, también la perdieron sus hijos. Entonces es muy importante, hermanos, si usted tiene en su corazón amor por su hijo, corríjalo, no le encubra su pecado. No trate de voltear a ver la cara hacia otro lado cuando sus hijos cometen algún tipo de decisiones equivocadas. Siéntese con ellos y hágale ver que lo que hicieron no está bien. Llámele la atención cuantas veces tenga que hacerlo, porque le voy a explicar algo. Es mejor que usted los aburra corrigiéndole y llamándole la atención, que lo dejes a sus decisiones y se metan a problemas. Entonces muchas veces podemos evitar muchísimos problemas, no solamente sociales, morales y espirituales en la vida de nuestros hijos, sino también problemas eternos, porque te voy a explicar algo. Cuando una persona se muere sin Cristo, cuando una persona se muere practicando deliberadamente el pecado, se muere sin Cristo, se perdió sin Cristo Jesús.
Y yo pienso, yo creo, mi opinión, que tanto usted como yo no queremos eso para nuestras familias. Por eso es bueno que nosotros hoy tomemos el consejo de la palabra de Dios, lo tomemos y nos la apliquemos a nosotros y a nuestra familia. Porque el verdadero cristianismo, escuche esto, hermano, el verdadero evangelio empieza por nuestro hogar, por nuestra familia. Si nuestra familia está siendo alimentada correctamente, guiada correctamente, el Señor ahí empieza por la salvación de tu familia. Quiero que leamos otro pasaje bíblico quiero que leamos 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5. Otra cosa que tenemos que hacer siempre como responsabilidad de nosotros es siempre darle testimonio a nuestras familias. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5. Tenemos que ser de buen testimonio a la familia. Voy a explicarte algo, te lo dije anteriormente. El testimonio puede más que las palabras. El testimonio impacta más que las palabras. El testimonio es una enseñanza más profunda y más eficaz, más efectiva en el corazón de los hijos que la palabra, que las palabras que decimos. Entonces, es muy importante, no solamente abra su corazón a Cristo y sale fiel a Cristo firmemente, no solamente limpie su casa de toda contaminación, no solamente corrija a sus hijos cuando cometen decisiones equivocadas, sino también usted séale de buen testimonio para que si ellos no creen a la palabra, ellos crean al testimonio que estamos dando. Miren lo que pasa en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Dice el versículo 3: doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual mayores desde sus padres, o sea que sus padres servían a Dios y él también decidió servir a Dios. Mire qué hermosa enseñanza esta. Usted debe de entender algo, que los hijos siempre quieren parecerse a los padres. Los hijos siempre quieren estudiar los que los padres son, siempre quieren parecerse a los que los padres son. En términos generales, podemos decir que los hijos siempre vemos a nuestros padres como nuestros héroes, siempre queremos caminar como ellos, parecernos a ellos. Entonces, usted presta atención qué tipo de ejemplo, qué tipo de testimonio le está dando a su hijo, porque si le dan un testimonio equivocado, su hijo se va a extraviar de lo correcto y va a cometer demasiados errores en su vida. Mire, sigamos leyendo. Dice, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, dice Pablo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo, dice el versículo 5, a la memoria la fe no fingida. ¿Por qué se habla de fe fingida? Porque hay personas que fingen una fe. Hay personas que presumen ser cristianos, ser hijos de Dios. Hay personas que están caminando un camino equivocado espiritualmente hablando porque no hay una formación espiritual correcta. No hay quien se haya sentados con ellos para decirles cómo es la realidad de las cosas, decirles la verdad. ¿Okay? Lo que Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo mismo. La mentira no nos lleva a ningún lado. De la mentira cometimos muchísimos errores en el pasado. La mentira nos lleva a separarnos de Dios, alejarnos de la voluntad de Dios y quedar expuesto a la condenación eterna. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira. Él es el padre de la mentira. La verdad es la que nos corrige, es la que nos guía. La verdad es la que nos muestra el camino hacia donde tenemos que ir. Por eso es muy importante que usted preste atención, hermanos, cuando usted escuche la palabra de Dios y usted sabe que es la verdad. Hermano, abra su corazón a la palabra. Tome la determinación de poner su voluntad en esa palabra, porque de eso va a depender una bendición grande para tu vida, para tu familia, en tu presente y en tu futuro también. Entonces, hay personas que están en las iglesias viviendo una fe cristiana fingida. No hay, hermanos, esa convicción, esa fidelidad, esa lealtad absoluta a Cristo Jesús. Entonces, por esas razones que Pablo primeramente dice en el versículo 3,
que él servía a Dios desde sus padres, desde sus mayores. Y segundo, le dice a Timoteo el versículo 5, de que él miraba en él una fe no fingida. Era una fe genuina. Pero mire lo que ocurre cuando una abuelita, cuando una madre tienen una fe genuina. Mire lo que pasa con los nietos y los hijos. Mire lo que pasa. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Primero estaba en la abuelita, ¿ok? Dice, y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Si ve el efecto, la abuelita le pasó la herencia a la mamá y la mamá se la pasó a su hijo. Y Timoteo, se dice que Timoteo era un pastor en la iglesia de Éfeso, en Éfeso. Usted se imagina esa herencia. El otro día hablé de esto. Conozco la historia de un pastor que por 6 generaciones, él es ahorita la generación número 6. Imagínense, el papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, el abuelo del tatarabuelo. Y imagínense, 6 generaciones. Y todos son pastores, han sido pastores. Por siglos han sido pastores. Y él hoy es un pastor. Porque es la herencia que los padres le vienen dejando a sus hijos. ¿Okay? Si los hijos empiezan a ver en usted, a ver en nosotros, ese comportamiento correcto, adecuado, conforme a la voluntad de Dios, ellos van a entender que la voluntad de Dios es imitar a Cristo Jesús, parecernos a Cristo Jesús, caminar en obediencia, en santidad y vivir preparado para cuando Cristo levante su iglesia. Pero hay pueblo de Dios, hay hermanos en las iglesias que ni siquiera se dan cuenta que Cristo va a venir a levantar su iglesia. Hay personas que ni siquiera se dan cuenta la diferencia entre el rapto de la iglesia y lo que es la segunda venida de Jesucristo. Entonces, cuando perdemos de nosotros lo que estamos en la iglesia, lo que somos cristianos, lo que fuimos llamados para llevar el evangelio a nuestras familias, lo que fuimos llamados para que mostráramos ese camino a nuestros familiares, si nosotros no sabemos a dónde vamos, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? Entonces es muy importante que usted preste atención, hermano, que usted se dedique a leer la palabra, escudriñe las escrituras, para que cuando su familia le pida una explicación, le pida una información, o usted tenga que hablarle de Jesucristo, usted sepa lo que le va a decir. Porque lo único que tiene poder, hermano, poder eterno, poder salvífico, es la palabra de Dios. Podemos darle nuestra opinión a nuestras familias, pero eso no tiene poder. El poder está en la palabra de Dios y no podemos compartir la palabra con nuestra familia si nosotros no la conocemos. Entonces necesitamos llenarnos de la palabra nosotros, dar buen testimonio creyendo esa palabra para que cuando la prediquemos nuestros familiares sepan que esa es la verdad absoluta, porque la palabra es Cristo mismo. Quiero que vayamos a otro pasaje bíblico, a Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 4. Algo muy importante también. Tenemos que ser nosotros los encargados de darle a nuestros hijos la enseñanza de la palabra. Yo quiero explicarte algo muy importante porque hay personas, es Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 4. Hay personas que piensan, hermanos, que es la iglesia la encargada de instruir, corregir y formar a los hijos. No es así. No es así. Los responsables de la formación moral, espiritual y social de los hijos son los padres. Yo he dicho más de una vez en la iglesia, escuche lo que le voy a decir. Los mejores pastores son los padres. Los mejores maestros son los padres. Por eso es que Dios les ha dado autoridad sobre sus hijos, para que usted se siente con sus hijos y usted les explique a sus hijos la palabra de Dios. No esté esperando que su hijo vaya a una iglesia y que un maestro de la escuela dominical, que un pastor, un líder de la iglesia instruya a su hijo. Es responsabilidad suya como padre de familia sentarse con sus hijos. ¿Cuántas veces se ha sentado con sus hijos usted para explicarle la palabra de Dios?
Normalmente los padres de familias hoy en día se sientan, hermano, con su familia para ver una película, para ver un partido de béisbol, de fútbol, para ver deporte, para ver noticias, para ver otro tipo de información, pero nunca se sientan con sus hijos para poder leer y estudiar la palabra de Dios. Usted necesita instruir al niño en su camino para que cuando fuere viejo, dice la Biblia, no se aparte de él. Entonces es responsabilidad de nosotros, los adultos, de instruir a nuestros hijos, aparte tiempo con su hijo. Si yo sé que tiene tiempo, mire, en estos tiempos que están, todo el mundo está encerrado en su casa por el problema de la pandemia que está allá afuera. Quizá usted trabaja hasta las 3, 4 de la tarde. Si es que trabaja, usted tiene tiempo por las tardes, siente con su hijo, agarre la Biblia, explíquele a su hijo pasajes de la Biblia, historia de la Biblia, y llénelo de la palabra de Dios para que su hijo tome esa necesidad, esa actitud de también querer conocer la palabra del Señor. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, oíd, hijo, la enseñanza de un padre. Lo escribe Salomón, ya era padre. ¿Ok? Dice, y estad atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Normalmente un padre cristiano nunca le va a dar una enseñanza mala a sus hijos. La mayoría de enseñanzas que los padres hacen a sus hijos equivocadamente, ¿saben por qué lo hacen? Lo hacen porque no son cristianos, porque no tienen temor de Dios, porque piensan que practicando cierto comportamiento, cierta actitud, lo van a hacer mejores personas. Y eso hace que los hijos se aparten del temor de Dios y vivan una vida desobediente delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿se da cuenta usted cuán importante es tener a Cristo en el corazón? ¿Se da cuenta usted cuán importante es dar buen testimonio? ¿Se da cuenta cuán importante es asumir responsabilidad y apartar un tiempo con tu familia para poder compartir la palabra de Dios? Háblele de la palabra de Dios a sus hijos, háblele hoy para que mañana su conducta sea transformada por el poder de la palabra del Señor. Mire, sigamos leyendo. Porque os doy buena enseñanza y no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, dice Salomón. ¿Ok? Delicado, dice, y único delante de mi madre. Recuerda que Salomón era hijo único de Betsabé. ¿Ok? Y dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ellas te guardarán, ámalas y te conservarán. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú las hayas abrazado. Mira qué bonito es esto, hermano. Yo siento un poco de preocupación, déjame decirte, y lo he expresado muchas veces, porque yo creo que son pocos los hermanos, son pocos los padres de familia que ocupan el tiempo para estudiar la palabra con sus hijos. No ocupan el tiempo que tienen libre para sentarse con sus hijos. Déjeme decirte que ser padre no solamente es que te levantes a las 5 de la mañana y vayas a trabajar y llegues a las 5 de la tarde a tu casa. Eso es parte de la responsabilidad de ser padre. Pero te voy a explicar algo. En orden de prioridad, es mejor la salvación del alma de tus hijos que el alimento que pone en la mesa. Porque ¿sabes qué? De ese alimento Dios se va a encargar. Dios siempre va a suplir. Dios siempre va a poner el alimento en tu mesa. Para Dios es más importante de que tú te preocupes un poco más por la salud espiritual y el alimento espiritual de tus hijos. Yo no estoy hablando que dejes de hacer lo que estás haciendo. No, yo estoy hablando que así como tú dedicas tiempo y tomas un esfuerzo por llevar el sustento a tu hogar, también esfuérzate un poco por llevar el alimento espiritual a tu familia, porque de ello va a depender el crecimiento y la salvación del alma de tus hijos. Quiero que leamos otro pasaje bíblico, el libro de Job. Ahí para atrás,
capítulo 1, versículo 1 al 5. La otra cosa que tenemos que hacer todo el tiempo, nunca deje de orar por sus hijos. Nunca deje de interceder por sus hijos. Nunca deje de hacerlo. ¿Okay? Usted no sabe dónde andan sus hijos. Hay padres que salen al trabajo y ni siquiera oran por sus hijos. Se acuestan y ni siquiera oran por sus hijos. Hermanos, presta atención, porque te voy a explicar algo. El único lugar seguro en esta tierra es estar en las manos de Cristo Jesús. Es el único lugar seguro, créemelo. Es el único lugar donde nada ni nadie te puede hacer daño. Es en las manos de Dios. Tú tienes la autoridad delante de Dios, dada por Dios sobre tu familia, para que tú intercedas por ellos en oración. No importa cuánto tiempo tenga que hacerlo, tú sigue clamando y ponlo en las manos de Dios y Dios se va a encargar del resto. Leamos lo que dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre tres cosas. Era perfecto, era recto y era temeroso de Dios y apartado del mal. Cuatro cosas. Era recto, era perfecto, era temeroso y apartado del mal. Y te voy a explicar algo. Si la Biblia dice que era así, es porque así era. Era un hombre que tenía temor de Dios. Era un hombre que era bondadoso, era un hombre que tenía sus manos extendidas todo el tiempo para ayudar a su semejante. Pero había algo donde él siempre hacía un énfasis muy importante. No solamente su relación con su creador, sino también con su familia. Él tenía tanta preocupación, él dedicaba tanto trabajo y esfuerzo por su familia, porque él sabía lo que yo siempre he dicho, hermano, te lo voy a decir otra vez, ayer te lo dije, la familia es uno de los tesoros más grandes que Dios nos ha dado en esta tierra. Si lo consideramos ese tesoro, cuidemos ese tesoro, preparemos ese tesoro para que cuando Cristo levante su iglesia, ese tesoro de nosotros se vaya con Cristo Jesús y todos juntos nos vayamos a la presencia del Señor. El versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Cuando habla de grande, habla de prosperidad espiritual y prosperidad económica. Era un hombre muy, pero muy bendecido por Dios. Muy bendecido. Ok, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Dice que eran 7 hijos. Entonces estos amigos se pasaban de fiesta los 7 días a la semana. Imagínense, ni siquiera era sábado y domingo, era 7 días de la semana. No paraban, porque eran 7 hijos y hacían banquete según el número de ellos. Un día, uno para cada día. ¡Qué barbaridad! Sigamos leyendo. Dice cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Entonces no paraban, no trabajaban esta gente. Y dice, y acontecía, dice que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Levántate de mañana, ora por tu familia. Ora por ellos, hermanos. Ora por ellos. Mira, toma el consejo de Dios. Este hombre los 7 días se levantaba por la mañana y ofrecía sacrificios a Dios. En aquel tiempo era necesario los holocaustos, sacrificar animales. Hoy en día ya el Cordero de Dios fue sacrificado por nosotros en la cruz. Entonces tú llegas a la presencia del Padre. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro en esta mañana para que guardes y protejas a mi familia. Y si algo malo pasa a tu familia es porque Dios lo permite, pero no es porque alguien se le antojó hacerle daño y ya pasó. No, cuando algo pasa malo en tu familia quizás es porque Dios lo permitió. Pero nadie te puede hacer daño si estás en las manos de Cristo el Señor.
Ve cuán importante, hermanos, es que estemos intercediendo, clamando por nuestras familias. Y la última cosa que quiero que leamos en Deuteronomio capítulo 6, quiero que leamos, la última que debemos hacer es siempre, hermanos, pongamos nuestras manos sobre nuestros hijos y hagamos siempre esa oración sacerdotal, instruyendo a nuestros hijos siempre en la palabra de Dios. Mire, hermano, cuando usted se vaya a acostar, vaya con sus hijos, ponga sus manos sobre sus cabezas y bendiga a sus hijos. Bendígalos, así estén grandes sus hijos, póngale sus manos y diga: yo te bendigo, mi hijo, en el nombre de Jesús. Y yo sé que todo lo que tus manos hacen van a ser prosperadas. Yo sé que tú un día vas a abrir tu corazón a Cristo Jesús y le vas a servir con un corazón sincero. Usted tiene que declararlo. Ok, normalmente la familia hispana, ¿qué es lo que hace? Empezamos a maldecir a los hijos. Este no sirve para nada, es un bueno para nada, esas cosas no tienen que estar en nuestras bocas. ¿Por qué razón? Porque Dios nos dio nuestra boca para hacer de bendición, no para traer maldición a nadie. Bendiga a sus hijos, donde quiera que usted ande. Donde quiera que usted esté, háblele de la palabra de Dios a sus hijos para que sus hijos puedan conocer, puedan crecer en el conocimiento, en el temor y la obediencia a la palabra de Dios. Créame que si usted lo hace con esa autoridad que Dios le ha dado como padre de familia, el efecto espiritual sobre su familia va a ser pronto, va a ser eficaz y va a ser poderoso en su familia. Y es lo que dice Deuteronomio, quiero que lo leamos, capítulo 6. Versículo 1 en adelante. Dice el Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, dice, y sus mandamientos que yo te mando, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obras, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estarán sobre tu corazón. O sea que tu corazón tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. ¿Ok? Tu corazón no tiene que estar por encima de la palabra. ¿Ok? Cuando el corazón de una persona está por encima de la palabra, es cuando la persona hace lo que él quiere. Es cuando la persona se deleita en lo que él quiere, va a donde él quiere y decide lo que él quiere. Cuando la palabra está por encima del corazón, el corazón se sujeta a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la palabra tiene que estar sobre nuestro corazón, no nuestro corazón sobre la palabra. Entendamos bien eso. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es el plan de Dios. Si usted y yo tomamos esa responsabilidad, hermanos, y nos acoplamos a los propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios es que todas las familias de la tierra vengan al conocimiento de su Hijo y que sean salvos por su gracia. Tenemos hoy la oportunidad de mostrar a nuestras familias el camino hacia la salvación por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, por medio de nuestro caminar en obediencia, por medio de nuestro servir a Dios con integridad, por medio de asumir responsabilidad y compromiso para nuestras familias y por medio de tener temor reverente hacia Dios para rechazar el pecado de nuestras vidas y de nuestras familias. Es una decisión que tenemos que tomar nosotros
nosotros. Si tú verdaderamente amas a tu familia, piensa en todo lo que hemos hablado hoy y que el Señor te dé entendimiento, te dé sabiduría y te llene de fe tu corazón para que seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Si amas a tu familia, si tu familia es ese tesoro que Dios te dio en esta tierra, cuídalo, estímalo y llévalo hacia un camino mejor. Ese camino se llama Cristo Jesús. Si ellos no pueden escuchar tu palabra, lo que tú les dices, que ellos la vean con tu testimonio. Y cuando ellos ven tu testimonio, ellos saben lo que tienen que hacer. Es el momento, hermanos, que pensemos y tomemos decisiones correctas para nuestras familias. Dios te puso a ti como luz en tu familia para que toda tu familia pudiera llegar al conocimiento de la verdad y poder ser salvo. De ahí depende el cumplimiento de las promesas de Dios de salvar a nuestras familias. Toma decisiones correctas. Entiende la voluntad de Dios y sométete a esa voluntad del Señor y verá cómo Dios va a salvar tu familia. Lo va a hacer de una manera que a veces no imaginamos, pero Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. Solamente haga su voluntad. Quiero que oremos ahí donde estás, hermanos. Oremos al Señor y pidámosle a Dios en esta tarde que nos dé la bendición y la fortaleza para poder seguir creyendo y confiando en Dios. Que aunque las circunstancias sean difíciles, nunca dejemos de creer. Aunque nuestro mundo se vuelva pedazo a nuestro alrededor, que nuestra fe siempre esté firme en esa roca inconmovible que es Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, oramos esta tarde una vez más en el nombre de Jesús. Le queremos dar gracias a Dios porque nos has dado la bendición de poder compartir la palabra con tus hijos. Todos aquellos, Padre, que han escuchado tu palabra, yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Envío tu palabra, envío tu bendición a cada hogar, a cada familia, Señor amado. Oramos, Padre, para que tu pueblo, Señor, sea un pueblo temeroso, un pueblo celoso de buenas obras. Oramos, Padre, para que su palabra, Señor, llegue a lo más profundo de cada corazón y rompa toda cadena, destruya toda fortaleza del enemigo y traiga esa fe inconmovible al corazón de sus hijos, Dios. Oramos, Padre, para que cada uno de nosotros podamos ser ese testimonio vivo, Señor, de tu palabra, Dios amado. Como dijo tu siervo Pablo, que seamos esas cartas leídas hacia las personas, Dios. Que nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestra fe, que nuestras obras, Señor, puedan hablar por mejor que nuestras palabras y que nuestros familiares puedan entender el camino por donde deben de seguir, Dios amado. Yo pongo en tus manos nuestras familias, Dios. Le pedimos que las cubra con tu sangre preciosa, Padre. Oramos poniendo nuestras familias en tus manos, Señor, porque no hay un lugar más seguro y poderoso, Señor, que estar en tus manos, Santa, Dios amado. Bendice los hogares, bendice cada familia, Padre, que tus promesas, Señor, se cumplan en cada hogar y en cada familia y podamos ver a nuestros familiares, Señor, viniendo a los pies de Cristo para su sanidad espiritual y para la salvación de su alma. Lo ponemos todo en tus manos en esta noche, Dios, y te damos gracias. Gracias, Padre, porque su palabra no regresa vacía. Gracias, Padre, porque nuestro Señor Jesucristo, Él pagó en la cruz del Calvario para que nosotros, Señor amado, pudiéramos ver y contemplar y participar de esa gloria eterna, de su gracia para con nosotros y para con nuestras familias. Y gracias te doy, Padre, también, porque todas las veces que nosotros, Señor amado, disponemos nuestro corazón para clamar, para orar, nuestras oraciones suben como incienso delante de tu presencia, porque lo hacemos, Padre, por los méritos de Cristo el Señor. En tus manos estamos, Señor, y te damos gracias en esta noche, en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias te damos en esta tarde. Toda la gloria es para usted en Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Amén. Amén. Buenos hermanos, Dios los bendiga. Mañana Dios nos preste la vida. Aquí vamos a estar a las 6:30 con el favor de Dios. Y recuerda, hermanos, si tiene el tiempo para sentarse, escuchar la palabra, siéntese, hermano. El propósito es que usted tenga el alimento espiritual en su corazón, en su vida. Solo prende el aparato y está la bendición ahí, para que llenemos nuestro corazón de la palabra y podamos estar firmes contra todas las acechanzas del maligno. Dios lo bendiga, pasen buenas noches, bendiciones a su familia y bendiciones en todo lo que hagan. Dios lo bendiga, hermanos. Adiós.